Hola a todos y todas, mi nombre es Luciana Berchi y este es mi canal Medicina Deciderum. Bienvenidos a aquellos que sean nuevos y a los que son recurrentes en este canal. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy quería hacer este video porque muchos de ustedes me vienen preguntando sobre los orígenes de la alquimia, de dónde viene esta práctica, cómo se desarrolla esta práctica, cuáles son sus orígenes. Entonces en este video quería ir a la evidencia más remota que tenemos de quienes realizaban la práctica de la alquimia. Y el periodo de la historia más remoto donde se encuentran escritos y evidencias de que se practicaba la alquimia es en el Antiguo Egipto. Así que vamos a empezar porque la palabra alquimia se cree que su origen es la palabra alquimia, que son dos raíces, dos palabras que vienen del árabe. Entonces, quimia es la raíz de la cual procede también la palabra moderna química. Y alquimia significa en árabe moderno la química. También se ha sugerido que la palabra alquimia en realidad significaba antiguamente la ciencia de Egipto. ¿Por qué? Porque el país de Egipto, los antiguos egipcios lo llamaban Kemet. Kemet o KMT, como se encuentra en los papiros y en los distintos jeroglíficos egipcios. Kemet significa carbonizado. Entonces Kemet era la tierra negra, era la tierra fértil. Entonces Kemet o alquimia era la ciencia de Egipto o la ciencia de la tierra negra. Y esto nos dice un montón. ¿Por qué? Porque hablar de la Tierra Negra y por qué Egipto le decían la Tierra Negra era por el río Nilo, por los, digamos, los bancos del río Nilo, que cuando la marea crecía y el río crecía, dejaba, al volver a decrecer, dejaban los bancos un montón de tierra negra, fértil. Y el concepto de tierra negra, de putrefacción y de fertilización de la tierra tiene mucho que ver con el proceso alquímico, tiene que ver con la iniciación alquímica o la etapa de nigredo que se conoce, donde hay una putrefacción, hay un sumergimiento del ser, del espíritu hacia el centro de la tierra, a la oscuridad, al oscurecimiento y al ennegrecimiento. Entonces esta ciencia de la tierra negra nos habla de que había algo ahí en esa palabra que remitía al primer proceso de iniciación alquímica. Además, ya se conocía que los antiguos egipcios realizaban compuestos químicos que hoy en día conocemos, pero que ya se conocían en esa época antigua. Ellos se sabía que ya utilizaban el yeso, que utilizaban herramientas de cobre que aparentemente las usaban para hacer procesos alquímicos. Además se conoció un decreto de Diocleciano escrito en griego del año 300 más o menos, que ordenaba quemar los antiguos escritos de los egipcios que trataban sobre el arte de fabricar oro y plata. O sea que además de utilizar elementos de cobre que se creía que se utilizaba para la práctica alquímica, también había rumores entonces ya en el siglo 300 que los griegos mandaban a callar, a quemar los libros de los egipcios que trataban sobre el arte de fabricar oro y plata. Bueno, además los egipcios realizaban sus propios cosméticos, habían descubierto cómo hacer pigmentos y todo esto, bueno, lo dejamos para otro video. Pero sí se sabía que también, bueno, fabricaban los papiros eventualmente. Entonces se sabía que ellos trabajaban ya con la conversión de sustancias, con la transformación química de sustancias. Entonces se dice que el origen de la alquimia occidental está en el Antiguo Egipto, donde la metalurgia, el misticismo y la alquimia estaban inexorablemente unidos. O sea, la alquimia, la magia y la religión
estaban profundamente interconectados y eran parte de la vida diaria de las personas, pero estas artes obviamente estaban reservadas a la clase sacerdotal, ¿no? A los sacerdotes, eran los que practicaban la alquimia, la magia y profesaban la religión. Entonces, bueno, se sabe que en la antigua tradición egipcia el faraón Keops fue, se dice, el más antiguo alquimista que creó el primer tratado de alquimia. Lamentablemente no se han podido conservar ningún registro escrito sobre las prácticas alquímicas del antiguo Egipto. La mayoría de las cosas que conocemos son cosas que los griegos y los romanos han transcrito posteriormente y que se han podido rescatar, y eso fue lo que se transmitió. Pero en realidad hay muchísimo de la alquimia egipcia que se perdió después de la gran quema de las bibliotecas de Alejandría. Se cree que en las bibliotecas de Alejandría había muchísimos libros, tal como otros tratados que se encontraron, que se llaman el Tratado de Estocolmo, y el otro tratado, se los voy a dejar escrito acá porque no me acuerdo el nombre, pero estos tratados fueron unos que se rescataron, que ya venían con recetas sobre cómo fabricar pigmentos del antiguo Egipto. Y se cree que había un montón más de libros relacionados, como este tratado, sobre cómo realizar química y alquimia, y además de muchos libros de magia y alquimia espiritual y oculta que se quemaron cuando se quemaron las bibliotecas de Alejandría. Entonces, como la alquimia, la magia y la religión estaban absolutamente fusionados e interconectados, de hecho, la alquimia y la transformación de sustancias y la química se utilizaban para los rituales funerarios, se utilizaban para el embalsamiento de animales y para la momificación de personas. Ellos ya conocían las sustancias que podían usar para mantener los tejidos orgánicos intactos prácticamente, o preservarlos durante miles y miles de años. Piensen en eso, piensen en las momias, los años que tienen y siguen estando ahí. Es fascinante realmente. Entonces ellos ya, la alquimia y todo esto, la utilizaban con un motivo, había un motivo mágico y religioso que hacía que ellos utilicen la alquimia para atravesar el traspaso, digamos, de la vida a la muerte. Y esto está obviamente interconectado con las leyendas y con todo el misticismo que rodeaba el paso a la otra vida en Egipto, que eso también es tema para otro video. Entonces, como todo estaba tan interconectado, se decía que el padre de la alquimia y quien trajo la alquimia al antiguo Egipto fue el dios Tot, también conocido como Tot Hermes o Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y acá es donde viene la sincronización de las antiguas creencias y la mitología y todo el misticismo del antiguo Egipto con la época griega, con la griega y la romana, ¿no? Ahí viene como una, y es ahí cuando Tot pasa a ser Hermes y Tot Hermes y Hermes Trismegisto. Según la leyenda, Tot creó los 42 libros del saber, que incluían el conocimiento de todo el conocimiento del mundo, incluida la alquimia. Todo el conocimiento del mundo me refiero a la cosmología también, cómo ellos interpretaban la creación, el principio y el fin de las cosas, la vida y la muerte. Todo eso se transmitió desde Tot, que era el dios de los escribas, el dios de la sabiduría, el que traía los libros del saber. Y además se le atribuye a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, se le atribuye la tabla esmeralda, que es una tabla, un tratado absolutamente alquímico, que es hermoso y es fascinante, que voy a hacer un video aparte sobre esta tabla, que ya tiene los principios de la alquimia espiritual, y esto se le atribuye a él, además de estos 42 libros del saber que incluían también la práctica alquímica. El símbolo de Tot Hermes o de Hermes Trismegisto era la vara del caduceo, que es una vara con 2 serpientes enroscadas, que es un símbolo muy importante para la alquimia.
y para muchas otras tradiciones también orientales de religión y de sabiduría y filosofía, ya que ahí hablamos de dos principios que se van interconectando y de un tercer principio que es la columna vertebral que les permite la unión, ¿no? Y acá ya nos vamos un poquito al tema de Hermes Trismegisto con el dios Mercurio para los griegos. Entonces hay una cuestión mercurial en esa vara, en ese caduceo, que el Mercurio es ese principio que les permite a los otros dos unirse. Pero bueno, entonces no vamos mucho acá. Pero bueno, ya se atribuía al dios Tot haber pasado este conocimiento al Antiguo Egipto. Entonces ya desde el Antiguo Egipto podemos encontrar rastros de la práctica de la alquimia como transformación de sustancias y también como práctica mística, espiritual y mágica que tenía que ver con los elementos que se utilizaban para los rituales, para poder lograr esa comunicación del hombre con los dioses, del hombre con el universo. Entonces ya tenemos los dos principios más importantes de la alquimia, que es reconocer que en la medicina o en las medicinas o los productos que obtenemos a través de la transformación de lo que nos da la naturaleza, ya sean minerales, ya sean animales, en el caso de los ritos que hacían ellos de momificación, de embalsamiento y etcétera, es convertir, y las plantas, ¿no? Es convertir la naturaleza en algo para utilizarlo como medio para comunicar al hombre con su espiritualidad, para comunicar al hombre con la divinidad. Entonces esto en sí es la alquimia. Es ese puente que nos permite ser trazado para unir al hombre con su espíritu y al espíritu con el espíritu universal. Así que bueno, esta es una de las historias del origen de la alquimia. Voy a seguir haciendo estos videitos para ir rastreando la alquimia en distintas culturas, ya que hay alquimia china, hay alquimia india, hay alquimia obviamente en el medioevo, en la época medieval, occidental. Entonces la alquimia es una práctica que, bueno, es muy grande, pero que además se ha expandido a través de los miles de años que los seres humanos existimos, se ha expandido por muchas partes del mundo y que está súper interconectada con las prácticas mágicas y religiosas de cada una de estas épocas y de cada uno de estos lugares del mundo. Así que nos vemos en el próximo video. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal para seguir recibiendo alertas de más videos que voy a hacer sobre la alquimia. También pueden darle like y comentar en este video qué les pareció y si tienen alguna pregunta más para que pueda responder en los siguientes videos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.